Ok, bueno, que me escriba de todos modos si es que puede, si no el viernes sí o sí, el día que, como te comentaba, para los rezagados Sí, que tenemos ahí, bueno, como se está grabando, estarían rezagados para el día viernes 10 de diciembre, Marcos, Cristóbal y la Carla. ¿Ok? Bueno, partamos entonces. Si se llegan otros compañeros y compañeras, se suman, ¿no? sí, Está Javiera y está Daniela para la presentación del día de hoy. Así que, bueno, Javiera, partamos nomás con tu análisis de estudio de impacto ambiental, segunda parte, digamos, que ya tú sí. presentaste la primera. Y como te decía al principio, yo saqué mucha información, como te comentaba al principio, para mi tesis, cuando yo hice ocupé este proyecto, había mucha información para la evaluación. Hice una zonificación de uso borde costero con metodologías de multicriterio en el borde costero de Puerto Montt. Entonces, por eso conozco la información, igual que un proyecto antiguo, no recuerdo tanta información, pero por eso me trae hartos recuerdos de este proyecto. Así que, bueno, Javiera, como te comentaba el otro día, así que parte nomás y consulta al final de la exposición. Sí, por esa misma razón, creo que quizás tal vez no di mi 110% para hacer este trabajo, porque ya a estas alturas como que uno está un poquito colapsado, pero traté de cumplir por lo menos con lo que se pedía. Así que voy a presentar el análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto Cascada Chile, como decía usted, la segunda parte ya. Y como ya había mencionado antes, como antecedentes generales, era que este proyecto se ubica en la bahía Ilque, cercano a Puerto Montt, como aprecia ahí en la imagen, a unos 20 kilómetros más o menos de la ciudad, dentro de el seno de Reloncaví, y tendría una superficie aproximada de 177 hectáreas, pero operacionales solo 80. Y también involucraba un embarcadero que iba a tener la posibilidad de tener embarcaciones de hasta 15 metros de calado. La tipología de este proyecto es de aserraderos y plantas elaboradoras de madera, y con una inversión que no estaba segura y no lo pude corroborar, de 180 millones de dólares. O sea, de 180.000 millones de dólares, que yo creo que no era ese el valor, pero como le mencionaba, no lo encontré en otro lugar. Este proyecto fue aprobado, sin embargo, nunca fue ejecutado. Y esto fue publicado en el Diario Oficial en 1998, por lo que es un proyecto bastante antiguo. Eh, Como aspectos negativos y por los que entraba en, en como estudio de impacto ambiental, era como riesgo para la salud de la población, más que nada por la emisión de cenizas contaminantes de las chimeneas donde se iban a hacer, porque esta es una planta de OSB. Entonces, la otra razón era el efecto adverso significativo sobre la calidad y la cantidad de recursos naturales renovables, pero este estudio solo contemplaba, como mencionaba yo, la construcción y operación de la planta, y como que externalizaba el deterioro que generaría la obtención de la materia prima en sí. Y aparte de eso, menciona como muchos aspectos positivos, como el trabajo, el aumento de la economía. Dice que también se va a dar valor, un nuevo valor a especies nativas que antes no tenían ningún uso o como valoración económica, no sé, pues como me llamaba la atención que hablaban como del canelo, del avellano, y como que antes, solo por ser árboles, no tenían ningún valor y que ahora van a tener un valor, como que eso era lo que pregonaba este estudio. Como línea base, eh, yo ya había hecho la vez pasada un análisis como bastante detallado de lo que fueron, ellos separaron el medio físico, el medio biológico y el medio humano y cultural. Y entre ellos mencionaron los recursos hídricos, la geología, geomorfología y áreas de riesgo, el clima, los suelos, la vegetación y la flora, la fauna, el medio socioeconómico y la calidad de vida, los aspectos arqueológicos y culturales, y la infraestructura y vialidad, paisaje y turismo. Y como destacable, creo que era que en el aspecto físico ellos simplemente hacían como un detalle de lo que nosotros más o menos ya conocemos de nuestra región, que era como el tipo de clima, ¿cierto? Templado cálido,
los bosques laurifoliados de esta zona austral y las praderas que en este caso en su terreno eran de origen antrópico porque habían sido intervenidas. Y ya en la parte humana mencionaban que el sector es rural costero, que hay poca población y es bastante dispersa y que la mayoría de la vegetación ha estado intervenida por estas mismas actividades de las personas. Y biológico, en resumen, muy en resumen, decían que finalmente el espacio tenía una buena capacidad de dispersión, tanto como la bahía, como en aspecto como aire, agua y mar, y que las comunidades bióticas estaban en un buen estado y que muy en rasgos generales los índices de diversidad se mantenían relativamente bajos. Pero también hacían el alcance de que quizás esto era porque los estudios que ellos realizaron lo hicieron justo en una temporada en donde estaba como nublado, entonces por lo mismo no podían haber visto ciertas especies como de reptiles que salen como a tomar el sol, por ejemplo, o como ese tipo de cosas, que como que el clima había jugado un factor en esta determinación. Y ya en cuanto a las medidas de mitigación, reparación y compensación, este estudio al ser tan antiguo tenía muchas medidas de mitigación y como que las detallaba, pero en sí era como más que nada, a mi parecer y en opinión personal, como un proceso de producción eficiente más que nada, porque mencionaban como mucha maquinaria y equipo que iban a usar como de última generación en ese tiempo para evitar la generación de tantas emisiones o residuos y al final un buen manejo y gestión porque se iba a utilizar completamente los insumos como recibidos por la planta, ya que las maderas se van a triturar, se iban a hacer las paneles de OSB y todos los restos se iban a hacer como astillas para el mismo funcionamiento de la planta, para utilizar como combustible. Entonces en sí era como una gestión integral según lo que ellos planteaban. Oh. Y permiso. También mencionaban que iban a restringir el uso de diferentes como instancias o materiales que ellos tenían o como espacios que ellos tenían. Finalmente como que restringían muchas cosas. Por ejemplo, el uso de maquinaria que iba a ser solo por los senderos y caminos establecidos, que no se iban a utilizar maquinaria sobre cuerpos de agua, que no se iba a talar o dañar más vegetación de la necesaria para la construcción del proyecto, pero finalmente eran como puras medidas, a mi parecer, como obvias, como que no era más allá de eso. Y en cuanto a eso fue en cuanto a al suelo, al agua, a la vegetación y flora y la fauna terrestre. Lo que más hacían era como un diseño adecuado de su uso y como restringirse para no dañarla tanto. Eso era como en el fondo. Y en cuanto a la infraestructura y vialidad y paisaje y turismo, también hacían el alcance de que iban a informar en todo momento a las autoridades sobre los progresos de la fase de construcción para que se estuviera al tanto de esto y también a la comunidad como con la implementación de carteles como informativos, pero igual teniendo en cuenta que decían que la comunidad era como muy dispersa en esa zona rural, era como, más que nada los carteles a mí me hacía entender de que era para las personas que fueran a trabajar a la planta, más que para la comunidad aledaña. Pero bueno, eso decían ellos. Y también en cuanto al paisaje y turismo, era lo que más hablaban. Y mencionaban que iban a tener áreas como protegidas y como espacios verdes dentro de su terreno y que se iba a construir todo de acuerdo a la arquitectura de la zona para no afectar como el paisaje y turismo. Esas fueron como las cosas que a mí más me llamaron la atención y que yo consideré como más relevantes. Y en reparación y compensación, lo que ellos decían era que iban a dejar un área privada de preservación de 100 hectáreas boscosas. Pero no sé si estoy equivocada o no, pero según lo que yo entiendo, tener esta área protegida vendría siendo también una medida de mitigación porque en estricto rigor lo que estarían haciendo es prevenir el daño de ese ecosistema.
Y también vendría siendo un poco de reparación y compensación en el sentido de que ese espacio verde va a como mantener la diversidad de especies a lo largo del tiempo. Entonces estarían como fomentando eso. Pero en sí para mí como que estaba súper pobre sus medidas, ya que no tienen otras medidas de reparación y compensación. Y para cumplir con estas medidas, ellos planteaban un plan de seguimiento y prevención, pero también era bastante como acotado, porque la parte, por ejemplo, de aire, el monitoreo, ellos planteaban un monitoreo continuo de las emisiones de CO2 y O2, o sea, de oxígeno y dióxido de carbono y temperatura. Pero es como que existen muchos estudios ya para esa época donde se sabe que las chimeneas que ellos van a utilizar podrían tener fenoles o otras sustancias cancerígenas que podrían afectar eventualmente a la población o incluso a los trabajadores. Como que la letra chica de eso no está por ninguna parte. Ellos no lo mencionan, como que omiten todas esas cosas. Después, por ejemplo, en el agua, plantean el mantenimiento adecuado de las instalaciones y monitoreo de arroyos y la calidad de aguas tratadas. Pero en estricto rigor, otra vez, la calidad, por ejemplo, de las aguas tratadas es algo que ellos deben hacer. Entonces, tampoco es como que hagan un esfuerzo tan grande, sino que más que nada son cosas como necesarias, a mi parecer. También en la vegetación y la flora plantean el monitoreo de formaciones naturales sin intervención, lo cual finalmente no explican detalladamente como los parámetros o los límites, sino que dejan como un poco abierta esa medida. Y lo que me llamó la atención igual fue que planteaban que van a analizar los líquenes como bioindicadores, aunque no se utiliza esa palabra, pero en el fondo es eso lo que van a hacer para la potencial contaminación que podría ocurrir. Pero al igual que lo anterior, esto tampoco se detalla como si van a hacer una contratación externa o cómo va a ser el análisis de estos líquenes, si va a ir a X laboratorio, tampoco se menciona. Y luego para el medio ambiente marino existe un anexo bastante extenso, pero como muy en resumen, ellos planteaban el monitoreo de parámetros como oceanográficos, aparte de bentónicos y de corrientes. Esto sí era un poco más detallado, pero a mí también me generaba ruido porque finalmente, eh, a mi parecer, todo esto era como por reclamaciones que se hicieron y no fue como una iniciativa misma de los proponentes del proyecto. Y en sí como que, no sé cómo explicarlo, pero como que el hecho de que esté en el papel a mí igual me generaba ruido por esto, porque a pesar de que está en el papel, como que no sé si se iba a realizar finalmente o si se iba a hacer de la manera adecuada. Y en cuanto a los principales impactos a los recursos naturales, ellos plantean varias matrices y tablas, y esta finalmente es como la tabla resumen de todo lo otro que ellos mostraban. Y al último, en la última columna se ve la calificación ambiental que ellos les daban, en donde obviamente en rojo está como lo más negativo y las valoraciones más significativas que ellos mencionaban está como a la mitad de la tabla, si se ve, en donde era como la disminución de cobertura y pérdida de vegetación en formaciones arbóreas y arbustivas y herbáceas. Y también la disminución de poblaciones de fauna silvestre tanto en el bosque secundario como en la pradera, porque ellos hacían una clasificación bastante buena del área y de los bosques presentes, pero también aquí demuestran que van a afectar significativamente todas esas dimensiones. Y otra de las cosas que se alcanza a ver en esta diapositiva es la remoción de un sitio arqueológico, que la vez pasada yo les mostré imágenes también, que eran conchales que se habían encontrado, pero ellos argumentaban que ya los habían encontrado de forma como intervenida, lo cual en estricto rigor tampoco no se puede como corroborar. Pero también finalmente eh, ellos habían decidido
cambiar su construcción, entonces me genera ruido porque todo como el estudio de impacto ambiental menciona muchas cosas que luego ellos dicen que van a cambiar. Entonces como que finalmente, a mi parecer, todo el estudio como que no se condice. Porque aquí menciona la remoción del sitio arqueológico y en otra sección yo leí que no lo iban a remover. Entonces así hay como varios detalles que como que se contradicen. Pero también se puede mostrar aquí que en azul se ve un 6 en aumento de los niveles de empleo, que sería una calificación favorable en, en esta diapositiva. Y lo otro favorable era el aumento de la actividad económica, así como la restauración de las condiciones originales del suelo, pero eso ya era para la etapa de abandono. Entonces se ve que lo que más, que en el fondo esto era como intervenir el espacio medioambiental y dañar el medio ambiente para un beneficio económico. Eso es como muy, 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 en resumen, lo que al final refleja su misma tabla. Y en cuanto a la participación ciudadana, ellos mencionan que hicieron un montón de reuniones con distintos proponentes a nivel nacional y regional. Aquí muestro los que están a nivel nacional, con ministros o subsecretarios o, no sé, senadores, ingenieros, diputados o asesores, por ejemplo, como se ve aquí. Y decía que finalmente lo que se sacó de todas estas reuniones era más que nada eh, medidas para mejorar y ideas para lograr que este proyecto se lleve a cabo. Como que en ningún momento ninguna de estas personas colocó ninguna traba ni muchas críticas, sino que ellos decían que en términos generales todas esas reuniones les habían servido mucho para como continuar con su proyecto. Y lo mismo a nivel regional, con intendente, el gobernador, también el gobernador marítimo, el alcalde, eh, y directores de CONAF, COREMA y distintos ejecutivos o miembros de CEREMI. Así que era como que ellos hicieron estas reuniones de participación ciudadana con muchas autoridades, pero no así con eh, las personas como directamente afectadas de la implementación finalmente de este proyecto, que eran los habitantes y los vecinos de ese sector. Y ellos planteaban que después de la presentación del estudio de impacto ambiental, o sea, una vez que ya el proyecto ya esté definido, esté presentado, aprobado y todo eso, ahí recién ellos planteaban reuniones con asociaciones de vecinos de Ilque, Huelmo, Puerto Montt y Chiloé, lo cual a mí me parece un poco preocupante también porque finalmente es como, para mí por lo menos, si yo hubiera sido poblador de ese lugar, que me hubieran pasado a llevar, porque no hay registro de ninguna reunión como con estas personas previo a la presentación del estudio. Y tampoco sé si finalmente esto se llevó o no se llevó a cabo. Estas reuniones que se plantean aquí, con las asociaciones gremiales, empresariales y sociales, con centros académicos y universitarios, autoridades políticas, sociales y regionales, medios de comunicación, etc. Entonces, como discusión, también encontré un fallo dictado por la Corte de Apelaciones, que fue posterior a la promulgación de esto en el diario oficial, ¿cierto? Que era en el 98 y esto ya fue para el 99, que decía textual: en el fondo, el beneficio de explotar todos los bosques naturales regionales serán privados y los costos de recuperación ambiental, económico y social serán pagados por todos los chilenos. Me pareció que esta frase resumía muy bien como toda la intención y las repercusiones que va a tener que hubiera tenido este proyecto, que finalmente, por suerte, no se llevó a cabo. Y como conclusión, eh, a mí me parece que falta un estudio más detallado de pronto de las repercusiones que esto va a tener, ya que no se analizan, también por la antigüedad del proyecto un poco, los impactos acumulativos ni sinérgicos, pero yo siento que la antigüedad no justifica esto,
ya que a pesar de que quizás no se trataban con esos nombres, sí existían estudios ya para la época de estas repercusiones y no lo analizan, porque incluso como yo presentaba la vez anterior, había la asociación como de todo lo que tenía que ver con salmonicultura, ellos hacían muchas reclamaciones y por parte del proyecto nunca se hizo una asociación de la repercusión, sino que se justificaba que simplemente no eran asociativas estas dos como industrias, como que la implementación de la planta de OSB no iba a afectar a los salmoneros, y los salmoneros decían que sí, pero finalmente también se aprueba el proyecto a pesar de todo esto. Y como ya mencionaba también la vez anterior, se habían externalizado finalmente los impactos de sus materias primas y ellos no los consideraron en ningún momento. Asimismo, la exclusión de los pobladores locales en la participación ciudadana también se ve reflejada en esta como exclusión o externalización de los impactos de sus materias primas, porque si ellos hubieran sido como más, por decirlo así, derechos y hubieran utilizado o mencionado todo el impacto que tendría la utilización de sus materias primas, también podrían haber propuesto, por ejemplo, en medidas como de restauración, para que los talleres, por ejemplo, para los pobladores o capacitaciones para que ellos pudieran hacer un buen manejo de sus predios, porque finalmente la, las personas que vivían en esa zona, si se hubiera implementado este proyecto, iban a talar todo el bosque, se lo iban a vender y luego no iban a probablemente a reforestar porque no se había visto como tanto la deforestación en ese entonces. Entonces, era poco probable que estas personas, a mi parecer, pudieran como regenerar sus praderas y eso podía haber sido algo que incluso podría haber beneficiado a la empresa, pensando en que en algún momento esos insumos se iban a agotar y que este tema como de regeneración y replantar o repoblar de flora nativa le podía haber beneficiado a ellos también para que su industria continuara más de 20 años, que era lo que ellos proponían. Y también, como yo mencionaba, ellos plantearon numerosas medidas de mitigación, pero casi o prácticamente inexistencia de medidas de reparación y compensación. Tampoco como en otros proyectos que presentaron mis compañeros, no se veía que ellos fueran a entregar como una suma de dinero o ayuda a una junta de vecinos o ese tipo como de compensaciones que si bien no son las mejores, son algo por lo menos, y aquí tampoco se mencionaba. Así que, como que a mi parecer, en conclusión final, fue una suerte para nuestra región que este proyecto finalmente no se llevara a cabo. Y eso ha sido mi presentación. Gracias, Javiera. No sé si amiga tiene alguna consulta tu compañera. No, solo que con lo que decía que no consideraron la opinión de los principales impactados por el proyecto, me parece muy como que trataron de evadir sus principales problemas, los que les podrían haber causado un problema. Eso me Sí, pareció como, no sí, sé, pues, malo. al final hablaban con muchas autoridades, pero lo que yo decía igual era que finalmente, claro, se supone que las autoridades tienen que representar el sentir o el querer de las personas, pero no significa que por solo el hecho de ser las autoridades van a lograr eso como de forma concreta, po. Finalmente, todas las autoridades son personas que tienen otro estrato socioeconómico, que tienen otra calidad de vida y que viven en otro lugar, entonces no van a comprender fehacientemente como la realidad de esos pobladores que viven aledaños a la construcción de esta posible proyecto que finalmente no se hizo. Muéstrame el listado de autoridades, porfa, que mostraste, el de regionales, parece que no está el intendente, y que no, no la alcanza a leer todos. Voy a para acordarme de algunos personajes de años. Mira, igual con lo que dice Daniela y Javiera,
tú lo que dices con respecto a la participación ciudadana. Esto aparece en el listado de su proyecto, ¿cierto? Ahí dicen, nos Sí, reunimos con lo nuestras saqué autoridades. del estudio de impacto ambiental. Es un Aparece ahí. pantallazo. Ya, ok. Oye, mira, igual es interesante esto porque, mira, antiguamente, acuérdense que en ese tiempo no existía la ley del lobby, hoy día sí Claro, existe. Por ejemplo, y yo, bueno, yo fui seremi, ustedes saben, se lo he dicho. Uno de los temas que más nos recalcaban es que las autoridades, en este caso seremi o cualquiera, no puede dar su opinión con respecto a ningún proyecto, principalmente los que votábamos por proyectos, porque podíamos ser inhabilitados jurídicamente. Y en ese tiempo, mira, fíjense, en ese tiempo, este listado, y yo veo aquí, por ejemplo, el de Agricultura da su votación, el de Obras Públicas vota, Transportes vota, Viviendas vota, Bienes Nacionales vota, Servicio Agrícola no vota, pero el Internet sí, era el presidente de la comisión en ese tiempo. Entonces, me parece extraño mira, más encima el director de la Corema, ¿ya? Eh, y conozco a varios, que hoy día Raúl está de asesor de proyectos, no sé, no, está de consultor de la empresa privada. Eh, entonces, claro, en estos tiempos la ley del lobby no existía y claro, y efectivamente lo que tú dices, Javiera, es que, pucha, por un lado rabia que las comunidades no fueran las primeras a las consultadas, que son las directamente afectadas en forma negativa o positiva, pero son afectados. Pero finalmente la participación que hacen, y para ese tiempo la participación ciudadana era más importante el lobby que juntarse con las comunidades. Entonces, pero claro, sí, y eso es un tema que en nuestro país, no solamente acá en la región de los lagos, en todo Chile, ha sido y fue, pero antiguamente era mucho más de lo que era el día de hoy. Por ejemplo, bien autoridades también en esos tiempos donde no estaba tan claro dando su opinión con respecto a un proyecto. Hoy día es imposible, eh, pero si ocurriese que una autoridad, por ejemplo, una comisión evaluadora, da su opinión a favor o en contra, eso significa inhabilitarse por una votación. ¿Ya? Eso le pasa hoy día, por ejemplo, usted ha escuchado en la Cámara de Diputados, senadores, con respecto, por ejemplo, con alguna acusación constitucional contra alguna autoridad, como el presidente, ministro, cualquiera, siempre dice, no, no puedo dar mi opinión porque me pueden habilitar, porque jurídicamente, efectivamente, pueden reclamar y no pueden votar. Pero en esos tiempos no, ya en ese tiempo ahí cualquiera da su opinión y lo más probable es que el 100% de estos estaban, no sé si el 100%, pero estaban a favor de ello. Una consulta, claro. Javiera, acordarme, pucha, no recuerdo bien. Entonces, este proyecto primero se rechazó o se aprobó o se rechazó posteriormente o se aprobó y después la empresa no quiso invertir. ¿Cómo fue este? Deja acordarme, tú me lo contaste si no me equivoco. Según lo que yo entendí, porque no leí la palabra rechazado, Ujú. pero Pues tiene este RCA, proyecto se tiene luz, aprobó y se después aprobó. se criticó mucho a la Corema por haber porque era como una de las entidades más importantes, como a las que todas las otras entidades igual como que le seguían, digamos. Ujú, Entonces después, en el fallo que yo mencionaba acá, yo leí que se criticaron muchas cosas, ujú. pero no encontré porque como no está como digitalizado, me costaba encontrar las palabras y traté de leer lo más que pude, pero a mí Pero me tiene, daba a entender como que lo pero tiene estaban RCA, rechazando, pero después. ya, pero tiene RCA. Sí, sí Sí, tiene ya, razón. ya, entonces estaba aprobado. Claro, lo que es que no me acordaba muy bien porque este es un proyecto bien antiguo, entonces yo ocupé esta información, pero efectivamente yo me acuerdo que este proyecto lo aprobaron finalmente Sí, y luego la empresa privada fue tanto como tú dices bien, el tema jurídico, reclamaciones, que finalmente la empresa termina aburriéndose y se va con sus capitales para afuera. ¿Ya? sí. Entiendo, como te comentaba, por lo que escuché, finalmente no sé si ocurrió o no, que este proyecto Cascada se fue a Brasil, ya con la inversión a invertir a Mm. algún puerto brasileño, no sé cuál, pero lo que Y es por escuché eso que se está deforestando todo el Amazonas. puede, puede ser. Claro, y una de las discusiones que habían, y claro, y qué bueno que colocaste este fallo, porque dice, en el fondo el beneficio de explotar todos los bosques naturales regionales serán privados y los costos de recuperación ambiental, económica y social serán pagados por todos los chilenos. Y efectivamente, porque
Claro, si tú ves el impacto que tiene, generalmente el impacto de la construcción, de la obra, pero en la cuantificación de la materia prima, como tú decías, de los bosques, era incalculable. Entonces, ¿cuántos Sí, bosques se iba a perder? Y acuérdense que en ese tiempo la región era una sola. ¿Te acuerdas de que estaba la región de los ríos, los lagos? Y sí. había más de 40 comunas, si no mal no recuerdo. Por tanto, todo lo forestal que estaba en la cordillera de la costa. Y acuérdate también. No, y yo me colocaba en el lugar igual de que está ubicado en la bahía, en el seno de Reloncaví. Y obviamente la gente más cercana ahí le va a convenir más deforestar porque no tiene que transportar tanto la materia, po. mm, Y esa parte con todos los vientos de la zona se iba a erosionar, pero de mm. una manera terrible. Claro, esos son puros sedimentos, esos son morrenas que dejó las glaciaciones del seno de Reloncaví y son puros cerros de arena nomás. Entonces, claro, como Sí, tú po. dices, sacan los árboles, esos desmoronan completo. O sea, la isla Tenglo, todo lo que son las terrazas de Puerto Montt, son todas construidas bajo sedimentaciones de las regresiones de las glaciaciones. Glaciar. Sí, Sí, entonces, claro, pero claro, el impacto no era solamente local, sino también, como dice ahí, regional, como decía a este punto, porque y yo recuerdo también mucho de eso que se discutía. Claro, ¿no? El impacto mayor que puede ser más que local era regional, producto de que era un tan gran proyecto. Y mira, fíjate un punto, tú hablaste del calado de los barcos de 15 metros, o sea, no hablaste del sí. calado, pero hablaste de 15 metros casi de profundidad. Y mira, el puerto de Puerto Montt, que es pequeño, el canal Tenglo, ahí en Tenglo, tiene 7 8 metros, ¿ya? Y claro, el mayor problema que tiene el puerto de Puerto Montt es que tiene un calado muy bajo de barcos no grandes, que igual se meten algunos grandes con algunos, pero la gran mayoría de los barcos grandes quedan afuera de la bahía. Eh, pero Sí, entonces estos 15 metros que tú estabas diciendo son barcos sí, es una gigantescos. monstruosidad. Sí, entonces, obviamente aquí el proyecto era de gran envergadura y obviamente estos tableros OSB, imagínate la necesidad de construcción hoy día. O sea, hoy día el OSB se sigue ocupando, hoy día hay una, Un nicho importante. no, y por ejemplo, hoy día están ocupando construcciones con un tipo de tablero OSB, hoy día viene con una especie de sándwich que viene con el tema de la aislación térmica y otra madera que es el Ah, sí, pues recubrimiento, y vienen eso, los paneles listos para listo, montarlos. para construcción, o sea, hoy día se Pero construye así. lo que yo me imaginaba es que Ujú. igual, pensando que la madera está completa, como que para mí por lo menos es como irrisorio pensar en destruirla para hacer un panel USB. Está bien, los paneles USB se utilizan, son un buen material y todo, pero para mí deberían ser los desechos de alguna otra industria que generara madera pequeña en la que se triturara para hacer USB, po, no Claro, árboles completos. sí, lo que pasa es, Eso claro, igual es como claro, una falta de criterio súper grande, encuentro yo. claro, pero este tipo de envergadura y con la cantidad de inversión que estaban haciendo, nunca iban a tener desecho de madera para esas dimensiones económicas que estaban pensando este tipo de empresas. Por tanto, era No, una pues, industria gigantesca que necesitaba árboles vivos para poder hacer este tipo de tablero. Entonces, yo me acuerdo que esa era una de las grandes discusiones que habían dentro de esos tiempos, cuando yo ocupé algunos de los capítulos para mi tesis, como te decía. Lo otro, el 100 hectáreas de bosque como compensación, si no me equivoco, era sí como sí, compensar. parece que sí. Sí, 100 hectáreas, tú los nombraste. Y Sí, claro, compensa a lo mejor dónde se va a construir, pero todo lo que se va a utilizar no son 100 hectáreas, no es nada. nada. Entonces uno dice, claro, cómo la evaluación ambiental, y es una crítica que uno puede hacer, cómo determina el impacto que tiene los recursos naturales producto de este tipo de construcción. Entonces uno, claro, puede cuestionar eso, no lo puede cuestionar, es parte de la evaluación, no es parte de la evaluación, porque está hablando aquí toda una industria, un puerto y una industria que se Sí, está pues, armando ahí. Entonces, pero no se está discutiendo la materia prima, de dónde viene, cómo proviene y obviamente el impacto que va a traer. Entonces, sí. eh, 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 son, es un proyecto complejo para la fecha y para el día de hoy también lo sigue siendo, de estas características, pero siempre la evaluación de impacto ambiental se evalúa generalmente eh, lo que está en el límite del proyecto, obviamente sobre la influencia pero de construcción
o de las emisiones que pueda tener, pero no estamos evaluando tan fuertemente el recurso que necesita esa industria para moverse, ¿ya? Es un tema bien complejo Sí. esto. Yo igual pensaba como de forma muy utópica que, en estas mismas tablas que ellos plantean, Ujú. se debería hacer finalmente como una suma total y tratar de compensar, de mitigar, reparar y compensar de tal forma de que se lograra una valoración igual positiva, porque sea como equivalente y que finalmente esta suma de calificaciones sea cero. Mm. Pero eso nunca va a pasar. Y lo otro también, y no solamente para la exposición, sino para Daniel y para los que escuchen después la grabación, que tengo que subirla, que debo todavía las anteriores, tengo que subirla, espero hoy día. Pero miren, fíjense que este tipo de calificación ambiental lo hacen profesionales de la misma consultora. Sí, Entonces, claro, ahí uno empieza a pensar, podemos, ¿cuál es por eso siempre cuando partimos las clases, en el programa siempre digo, está la ética profesional de cada uno de ustedes. Ustedes pueden trabajar en el futuro potencialmente en una empresa, pueden trabajar como consultor de un estudio de impacto ambiental, potencialmente lo pueden hacer. Pero, ¿cuán ético es si es que la empresa le dice a la consultora, sabe que yo que necesito que estos números, estas cifras calcen, ¿ya? Y sabemos muchos proyectos, biomasa, calificaciones que finalmente juegan a, a bajar los impactos ambientales y obviamente eso, eh, lamentablemente algunos se ajustan para que los proyectos puedan ser menos discutidos. Y es por eso la importancia que tiene, y ayer estaba conversando con un magíster que me pidieron una clase, con unos chicos de la Católica, eh, las modelaciones, o sea, usted aprender modelaciones, por ejemplo, el DepoMod, modelaciones de calidad del aire, otro tipo de modelaciones son súper importantes porque eso les permite también tener una claridad también de una toma de decisiones si que le toca estar al otro lado o dentro de la empresa, si que le toca hacer el consultor, o también del otro lado público, si ustedes trabajan en el servicio público, poder hacer modelaciones o la información que están entregando, este tipo de información, son tan, eh, tan reales, tan reales o no, o son manejadas. Obviamente, no hay modelaciones para todo. Uno debería pensar en que no están falseando información, pero es importante, por eso les digo yo, que hay algunas herramientas, hay algunos software que permiten también a veces tener alguna información eh, con, más detallada y tomar una buena decisión con respecto a este tipo de proyectos, ¿ya? Valle Ilque y Valle Ilque 2 como salía en el sector. Ya, Javiera, estamos con tu presentación. No sé si hay algo más que en el tintero o estamos. no, creo que no. Ok. Ya, Javiera, muchas gracias. ¿Cuál Y era el nombre de ese proyecto, Javi? Cascada, Chile. Ay, acá Chile, sí, interesante. sí. Es uno de los antiguos, pero fue uno súper polémico en su tiempo y bien interesante. El único problema es que lo decía Javiera, cuando le tocó este proyecto, como era tan antiguo, no está en PDF, está como escaneado, entonces me imagino el dolor de cabeza que tuviste para poder sacar alguna información o tratar de transcribir mucha información de este proyecto, ¿ya? Sí, pero es que era el que más me llamaba la atención, entonces al final uno tiene que hacer las cosas que le gusten, Sí, es súper si no, al interesante este final no proyecto. avanza. Es interesante cómo fue que lo aprobaron, ¿Mm? todo lo que Sí, dejaron pasar y no consideraron. No sé Pues, si hoy en día pasaría lo mismo, no lo sé. mm, sí, por eso digo que siempre sí. Si hay normativa en Chile, yo creo que lo que más falla en nuestro sistema, la ley puede estar bien hecha, pero si no hay norma o hay nada que norme, obviamente ahí yo creo que está la gran falencia de nuestro país. Creo que las normas son las que deberían mejorar eh, para poder saber este tipo de situaciones o colocarse en este tipo de proyectos, cómo pueden afectar. Y si no está normado, aunque la ley sea la más
la mejor del mundo, pero la norma manda. Siempre se dice eso en el... Sí, en el porque sector. las normas son muy permisivas o no consideran factores importantes como lo mismo del Decreto Supremo 90, que no considera el impacto real en las aguas. Sí, efectivamente, yo creo que aquí el tema, por eso cuando uno habla de contaminación, finalmente una norma es un acuerdo social, y si no está normado, y súper a veces tirado a las mechas, si no hay norma, y uno está contaminando, quizás es con contaminación, pero si no hay norma no es contaminación, es algo bien, eh, Sí, como bien- tonto. pero Claro, ahí lamentablemente, solo se habla de un impacto, pero no de contaminación, contaminación, pues no, porque pues no no está se habla. normado. Efectivamente, o sea, yo Sí, creo que nuestros ahí, compañeros igual hace como 2 años, no, como 3 porque es la pandemia, ajá, hicieron una presentación de Quintero y Puchuncaví y ujú, ahí mostraban que igual, po, todas las empresas cumplían con todas las normas, po, porque al final eran tan permisivas y ujú. todo el efecto era como sinérgico y acumulativo, pues entonces al final todas se limpiaban las manos y no estaban cometiendo ninguna infracción a la ley. Efectivamente. Por ejemplo, mira, te voy a dar un caso. Ahí me tocó ver el tema de hay un estero en Los Muermos, donde está la planta sanitaria ESAL, pequeña, pero funciona. Eh, y ahí hay un tema donde, donde hubieron acusaciones contra ESAL debido a la contaminación del estero. No me acuerdo cómo se llama el estero. El Clavito se llama, Los Muermos. Pero sí, se fueron muchas veces a visitar el sitio, el lugar, a sacar muestras, y efectivamente estaba intervenido. Entonces, la gran discusión era el impacto que había y también, no, lo que se está discutiendo, el daño ambiental, ¿ya? Daño ambiental. El problema es cómo comprobar el daño ambiental en nuestro país. Y si no tenemos claridad más encima con respecto a las normas, el tema del daño ambiental es más difícil todavía. Entonces, la única forma que pudo comprobar en este caso la justicia a través de, si no me equivoco, fue tribunales o un tribunal ordinario, eh, justificó que tuvo estas características de daño ambiental, producto de que unos caballos y unos animales tomaron agua de ese estero y un agricultor hizo la demanda porque sus animales se murieron. Y gracias a ese hecho pudieron declarar daño ambiental. Entonces, se lo comento porque uno dice, ¿cómo la norma o el impacto, lo que ustedes están diciendo con respecto a las normativas de agua servida o de agua tratada, también provoca un daño ambiental, pero si no está normado, no está considerado como un daño. Entonces, es súper complejo. Es un tema que en nuestro país está todavía en discusión, está en pañales. No sé cómo va a salir la constitución, si se aprueba o no se aprueba, pero es un tema que debería profundizarse. O sea, el tema de los daños, el tema normativo, el tema de la participación ciudadana propiamente tal también, son temas que deberían ser con mayor desarrollo, ¿ya? Entonces, eh, lo que ustedes están mostrando es parte de proyectos y de los impactos que esto puede tener, pero siempre está bajo la legislación vigente, ¿ya? Mientras no cambiemos las normativas, vamos a tener siguiendo estos mismos problemas. Daniela, por favor, tú puedes compartir tu pantalla. Tú, Ya. Daniel, déjame revisar acá. Daniela, tú tienes tema de Puelchi, si no me equivoco. Sí, Sí, el parque parque eólico, eólico. parque eólico Puelchi, ¿cierto? Sí. Ya, dame un minutito, anotar acá. Ok, Daniela, Ya. te estamos escuchando. Dale. Buenos días. Les voy a hablar sobre el estudio de impacto ambiental Parque Eólico Puelche Sur. Este proyecto se ubica en la región de Los Lagos, provincias de Yanquihue y Osorno, comunas de Frutillar y Puerto Octay, a una altura geográfica inferior a los 200 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en una zona rural, ubicada aproximadamente 11 y 11,6 kilómetros de las zonas urbanas más cercanas de Frutillar y Puerto Octay. Este proyecto corresponde a un proyecto nuevo de generación de energía eléctrica que consiste en la construcción y operación de un parque eólico constituido por 51 aerogeneradores
montados sobre estructuras metálicas, que son las torres, y cada uno tendrá una potencia nominal de 3 megawatts, totalizando una potencia nominal instalada de 153 megawatts. Aquí se puede ver la ubicación del proyecto a escala regional y comunal y los antecedentes del título. Bueno, con respecto a los objetivos, el objetivo general del proyecto es generar energía renovable no convencional aprovechando el recurso eólico disponible en el área. Sus objetivos específicos son construir y operar un parque eólico de una potencia nominal instalada de 153 megawatts que aportará energía al SIC, contribuir a satisfacer la creciente demanda energética residencial e industrial del país, contribuir con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, compatibilizar la operación del parque eólico con otras actividades en el uso del terreno como agrícola, ganadera, forestal y manteniendo vínculos con la comunidad. Con respecto a la línea base, bueno, estos son los elementos del medio ambiente que considera la línea base de este proyecto. De acuerdo a lo establecido en el artículo 18, literal E del reglamento del CIA, aquí se describen detalladamente el área de influencia del proyecto para cada una de estas componentes. Bueno, la predicción y evaluación de impacto. El componente dentro de todos estos componentes ambientales, los más afectados potencialmente, dentro de eso fue el medio humano, que es el más afectado potencialmente por las actividades del proyecto, específicamente las dimensiones antropológicas, siendo afectada por 14 de las 23 actividades en la etapa de construcción y por 8 de las 11 actividades durante la etapa de operación. Aquí se presentaba en el estudio de impacto ambiental a través de matrices, pero eran enormes. Entonces lo resumí en esto. En la etapa de cierre, la componente ambiental medio físico, específicamente la calidad del aire, aparecía como la más afectada potencialmente por 6 de las 7 actividades. Y siguiendo con el medio físico, también es dentro de las más afectadas potencialmente la etapa de construcción, siendo la calidad del aire, también afectada por 11 de las 23 actividades, y el nivel de ruido y vibraciones del componente ambiental medio físico, afectado por 8 de las 23 actividades. En la etapa de cierre, la calidad del aire, como dije anteriormente, es la que recibe un mayor impacto. Con respecto a los ecosistemas terrestres, también se encuentra dentro de los más afectados en la etapa de construcción, específicamente los suelos, la edafología, afectado por 8 de las 23 actividades, al igual que la flora y vegetación terrestre. Sin embargo, en la etapa de operación y cierre del proyecto no se presenta ningún impacto potencial causado por las actividades. Justificación de la no generación de impacto significativo. Bueno, dentro de las características o circunstancias contempladas en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, por las que no se presentó este proyecto al CIA como estudio de impacto ambiental, son las siguientes letras. Con respecto a la letra A, bueno, este criterio hace alusión al riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de fluentes, emisiones y residuos. Y debido a las características del proyecto y según los estudios previamente realizados por el titular, se concluye que las etapas de este proyecto no generarán ni presentarán riesgo para la salud de la población por lo anterior mencionado. Sin embargo, a mi parecer, con respecto a este punto, cabe destacar que en la etapa de construcción del proyecto existe un impacto potencial alto sobre el componente ambiental calidad del aire, como lo que mencioné en la predicción y evaluación de impacto. Debido al uso y funcionamiento constante de la maquinaria, lo cual debiese tomarse en cuenta, a pesar de que los niveles de emisiones de contaminante a la atmósfera se encuentran dentro de los estipulados en la normativa vigente, como lo que conversábamos, que
que se puede jugar mucho con los números para que entre dentro de la normativa. Y la letra F, bueno, este criterio hace alusión a la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Con respecto a este criterio se concluye que el proyecto no generará o presentará alteración a los monumentos, sitios arqueológicos, históricos y en general los pertenecientes al patrimonio cultural, debido a que el área protegida más cercana se encuentra a 5,6 kilómetros, la zona típica de Frutillar Bajo, según la información entregada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Los principales impactos del artículo 11 de la ley. Bueno, de las letras del artículo 11 de la ley, por las que entra al sistema de evaluación ambiental mediante un estudio de impacto ambiental, son la letra B, la letra C, la letra E, en donde la letra B, sobre la base de los análisis de los estudios realizados por el titular del proyecto, se puede concluir que el proyecto generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, específicamente sobre la fauna terrestre durante la fase de operación del proyecto. Esto debido como consecuencia al funcionamiento de los aerogeneradores del parque eólico. Además, se prevé que durante la etapa de construcción se genere impacto de pérdida y o alteración del hábitat y mortalidad de los individuos de fauna, contemplando que mediante los estudios pertinentes se registran 86 especies de vertebrados terrestres, dentro de los cuales 61 especies corresponden a aves y 121 de estas especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación. De la letra C, este proyecto generará una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Durante la fase de construcción y operación habrá un impacto negativo significativo sobre la dimensión antropológica, como lo que se vio en la predicción y evaluación de impacto. Esto producto de la intervención del entorno donde habitan comunidades indígenas mapuche-huilliche, quienes declaran hacer uso de los recursos naturales como hierbas medicinales, presencia de sitios de significación cultural y práctica de ceremonias ancestrales en los predios aledaños al área del proyecto. Bueno, este se tenía previsto como mencioné anteriormente. Y en la letra D, con respecto a este criterio y los estudios previamente realizados por el titular del proyecto, bueno, con lo mismo respecto a los de la comunidad mapuche y huilliche, de todas maneras el proyecto no generará un impacto significativo en recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares susceptibles de ser afectados. Esto a pesar de impactar a la comunidad huilliche mapuche. La letra E. El proyecto generará una alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico y turístico de la zona. Y a modo de resumen, los que ven en la diapositiva son los principales impactos. Con respecto al plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, se encuentra la normativa de carácter ambiental específica aplicable al proyecto, las cuales se encuentran distribuidas en estos siguientes componentes. Bueno, para cada normativa aplicada a los componentes ambientales se encuentra detallada según la fecha de publicación en el diario oficial, la materia que regula, la fase del proyecto en que debe cumplirse, la forma de cumplimiento, indicador de cumplimiento, forma de control y seguimiento, y por último el órgano fiscalizador. Esto se encuentra con mayor detalle en el informe. Plan de medidas de mitigación y compensación. Dentro de las medidas de mitigación se encuentra la componente ruido, en donde se implementará pantallas acústicas modulares, móviles y restricción de operación simultánea de maquinaria.
Dentro de las actividades se considera implementar pantallas acústicas modulares móviles, que son placas de fibro madera tipo USB de espesor mayor a 15 milímetros, revestida al interior con lana de vidrio. Y como segunda actividad, la restricción de operaciones simultáneas de maquinarias para la construcción de aerogeneradores A51 y A52. Bueno, la fauna terrestre será una prevención de accidentes de fauna voladora. El titular del proyecto pretende mitigar el impacto de mortalidad incidental de la fauna voladora por colisión y barotrauma en la fase de operación. Respecto a la colisión de aves en la línea de transmisión eléctrica de 220 kilovolts, se procederá a instalar disuadores de vuelo, o también llamados salvapájaros, en el cable de guarda. Y respecto a la colisión y barotrauma de murciélagos en los aerogeneradores, de acuerdo a la autoridad ambiental, se recomienda el aumento de la velocidad de arranque, medida de mitigación que consiste en evitar el funcionamiento de aerogeneradores peligrosos durante los periodos en los cuales los murciélagos registran una mayor actividad. Para el paisaje y turismo, como medida de mitigación se encuentra acondicionamiento del paisaje. Como actividades se tienen la corta de vegetación para la realización del proyecto, procurando mantener ocultas las obras, movimientos de tierra en la construcción del proyecto. Se realizará replicando las líneas de pendiente en la superficie de interés, y se crearán barreras visuales vegetales con especies arbóreas nativas en los sectores puntuales de los deslindes del proyecto. La mimetización de obras en el paisaje, manteniendo de frentes de trabajo ordenado y acotado a su área de intervención. Para las subestaciones e instalación de faena se usarán materiales de construcción y arquitecturas que se asemejen a los tipos en la zona. Otra medida de mitigación es la prevención de alteración de atributos estéticos, que sería el uso de colores especiales en las estructuras del proyecto, las subestaciones, los cuales permitirán disminuir el contraste visual y la reflectancia en el paisaje. Y la construcción de cercos perimetrales de las subestaciones del proyecto con materiales típicos de la zona. Y de las medidas de compensación para el paisaje y turismo, se realizará la creación y mejoramiento de espacios públicos. Y estos serían el hermoseamiento de espacios públicos comúnmente utilizados mediante el diseño de jardines que repliquen en cierta medida las condiciones del paisaje típico de la zona. Implementación de mobiliario para el descanso y recreación que ocupe materiales típicos de la zona también. Esto básicamente es en las comunas de Puerto Octay y Frutillar, más que en el mismo proyecto, como tratando de compensar en las ciudades más que el impacto que causan en el terreno del proyecto. Y con el medio humano, se realizarán programas de educación de energías renovables, se implementará en la comunidad escolar del área de influencia un programa de educación de energías renovables que considera dentro de su objetivo y actividades sensibilizar a estudiantes sobre la importancia del medio ambiente, la conservación de recursos naturales y los beneficios de la energía renovable no convencional. Enfatizar la comprensión de la relación entre el ser humano y su ambiente, conseguir el reconocimiento y valorización por parte de los estudiantes de las diversas fuentes de energía renovable y el uso de metodologías lúdicas y participativas en el desarrollo del programa. Se realizarán talleres comunitarios, donde el principal objetivo es establecer las necesidades de las comunidades para después implementar talleres comunitarios orientados al desarrollo y fortalecimiento de capacidad en el ámbito solicitado por las comunidades indígenas en base a sus propias necesidades. Esto en
en la parte de consulta indígena se pidió estos puntos, que son especialmente para la comunidad indígena. Y un fondo anual de apoyo al emprendimiento y protección cultural. Se realizará un análisis de las necesidades con los actores interesados para proporcionar un fondo anual de apoyo al emprendimiento y protección cultural de las comunidades indígenas del área de influencia. Esta es la comunidad mapuche y huilliche, la cual fue la principal afectada. Esta iniciativa deben impulsar el rescate y continuidad de la tradición del pueblo indígena, por tanto se apoyarán aquellas iniciativas que se encuentren bajo el marco de lineamientos como la protección de la lengua mapuche, mapudungún, protección de juegos y actividades tradicionales, infraestructura tradicional, protección de actividades artísticas tradicionales como el canto, la danza, la artesanía, entre otros. Y finalmente, como última medida de compensación, se encuentra el plan de seguimiento comunitario del proyecto. Se implementará un plan de seguimiento comunitario del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, a cargo de las comunidades indígenas que pertenecen al área de influencia. Tiene como finalidad que dirigentes de las comunidades indígenas del área de influencia puedan realizar visitas de inspección al área del proyecto con el objeto de regular el cumplimiento de acuerdos establecidos en la RCA. Bueno, y aquí se compilan las medidas asociadas a evitar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio ambiente o la población identificadas durante el o los procedimientos de evaluación ambiental. Dentro de las medidas de prevención de contingencia se encuentran las medidas de contingencia adoptadas para los riesgos naturales y adoptadas para riesgos antrópicos. Estos son, por ejemplo, para riesgos naturales si hubiese sismos o erupciones volcánicas, entre otros, y riesgos antrópicos si ocurren accidentes laborales dentro del proyecto. Y el plan de emergencia, lo mismo, para los riesgos naturales y riesgos antrópicos. Bueno, dentro de los compromisos ambientales voluntarios, no asociados a los impactos significativos son para los componentes edafología, que es el suelo, el patrimonio arqueológico y cultural y el medio humano. Con respecto a la edafología, se encuentra la recuperación del suelo vegetal, cuyo objetivo principal es consiste en recuperar el suelo vegetal a través de su retiro y almacenamiento para posteriormente utilizarlo en tareas de restauración de los componentes ambientales en áreas ocupadas de forma temporal y o revegetación durante la fase de construcción. La restitución y restauración del terreno contempla actividades tendientes a mejorar las condiciones del suelo afectadas principalmente por la compactación de la superficie, la revegetación de áreas intervenidas, donde se busca rehabilitar las áreas desprovistas de vegetación, el mejoramiento de suelo, donde el titular se compromete de forma voluntaria a través del plan de manejo ambiental de suelos, la compensación de suelo por suelo afectado por la construcción de las obras del proyecto. Consideraciones ambientales generales para el manejo de los suelos. Esto consiste en el establecimiento de técnicas ambientales que permitan durante la fase de construcción, operación y cierre ejercer el menor grado de afectación al componente de suelo y geomorfología. El patrimonio arqueológico y cultural, esto a pesar de que no generan ningún impacto, ni siquiera mínimo al patrimonio arqueológico y cultural, se comprometen se me fue la palabra. Se comprometen a cuidar el micro ruteo
el cual constituye una medida preventiva orientada al hallazgo anticipado de elementos patrimoniales en áreas que previamente fueron de difícil acceso o visibilidad. También con el monitoreo arqueológico, donde se implica la realización de charlas o capacitaciones al personal del proyecto, orientadas al conocimiento arqueológico general y específico de la región. Y con respecto al medio humano, se presenta un compromiso ambiental voluntario propuesto para, asociado a un impacto negativo de categoría baja identificado en el capítulo sobre predicción y evaluación de impactos ambientales, en donde se busca un programa de control de desplazamiento para mitigar el impacto que se generará en las rutas que son utilizadas frecuentemente por la población local, como consecuencia del traslado de los aerogeneradores, movimiento de maquinaria y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto. Y pasando a la consulta indígena, se consultó 4 comunidades indígenas. Aquí se encuentra la primera, en donde la conclusión del proceso de consulta indígena con esta comunidad, que es Los Canelos y Peñimapu. Los acuerdos que consideraron son un fondo de inversión comunitaria, en donde los objetivos son proteger y potenciar las actividades ancestrales y socioculturales de estas comunidades, fomentar y apoyar el desarrollo de la comunidad en las actividades que se prioricen de acuerdo a las necesidades e intereses definidos por la Asamblea de la Comunidad Indígena. Y aquí se encuentra la siguiente comunidad indígena con la que se consultó, la comunidad Peñimapu, sector Colonia Ponce, de la comunidad de Purranque. La comunidad indígena Huaychán Mapu, y la comunidad indígena Lafken Mapu Incha, en donde la conclusión y los acuerdos a los que llegaron entre ambas comunidades son compensar a integrantes de la comunidad indígena por impactos significativos en la fase de construcción y verificar desde los propios actores el cumplimiento de acuerdos establecidos en la resolución de calificación ambiental. Aquí solo me enfoqué en la consulta indígena, ya que son los principales afectados con la realización del proyecto, más que la consulta ciudadana. Y como conclusión, a pesar de los impactos significativos que serán generados durante la construcción y operación del proyecto, como lo es la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, habiendo un impacto significativo sobre la dimensión antropológica producto de la intervención del entorno donde habitan las comunidades indígenas mapuche y huilliche, a mi parecer, el reemplazo de energías tradicionales por energías renovables no convencionales es y seguirá siendo una gran alternativa para generar energía en forma limpia, evitar emisiones y gases de efecto invernadero. Esto a pesar de las emisiones de contaminantes a la atmósfera que claramente se presentan en la etapa de construcción, esto para cualquier proyecto. Pero siento que ese cambio de energía compensa de alguna manera ese daño temporal, ese impacto temporal. Y además, la ejecución del proyecto se realizará evitando la intervención de bosques nativos y privilegiando la intervención de suelo con uso agrícola con el fin de disminuir la afectación sobre la flora y fauna terrestre. Cabe mencionar también que la intervención de suelo de uso agrícola será mínima respecto de la superficie de los predios donde se emplazará el proyecto,
y que gran parte de las obras, partes y acciones del proyecto en su fase de construcción, operación y cierre se emplazarán en predios intervenidos por actividades agrícolas y ganaderas, los que serán arrendados a sus propietarios durante la vida útil del proyecto. Por lo tanto, además se generará un beneficio económico para estas comunidades. Y esa sería la presentación. Gracias, Daniela. Javiera, ¿tiene alguna consulta de tu compañera Daniela o una opinión o algo, no? No por ahora, Ya. pero presiento que con las cosas que usted le va a decir. Mira, Daniela, mira, no solamente para Daniela, sino para todo. Mira, fíjense que este proyecto son de 153 megawatts, ¿no es cierto? De autonombrada. Y una torre eólica son 3 megas. Sí. Solamente para que se den una comparación, ¿ah? Mira, no sé si escucharon ustedes en algún momento un proyecto que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental que no sé si alcanzó a rechazar, pero me parece que se ha salido 3 veces debido a la grande observación que se le ha hecho, que fue la central de Pasada del Gato, que está en el río Maullín, donde el impacto iba a ser tremendo, porque cubría una parte de los afluentes del Maullín y parte del río Maullín con puertas bien grandes, y el proyecto, mira, fíjense, era de 3 megas. 3 megas. Acuérdense que los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental son de 3 megawatts hacia arriba, ¿ya? Y este proyecto obviamente sí lo cumple, pero son 153 megawatts. Pero una torre tiene 3 megas. Entonces bueno, si compara una torre eólica en comparación con un proyecto hídrico, por ejemplo en el caso del río Maullí, San Pedro de la Naturaleza hoy día, eh, el impacto que tienen ambas comparaciones. O sea, un tremendo proyecto hídrico en comparación con una torre eólica. No quiero decir, y bajar un poco las dimensiones, el impacto que tienen también las torres de energía renovable no convencional, que ambas son agua y aire, pero el impacto que pueden ocasionar ambas hay que tenerla en cuenta, ¿ya? Entonces, no es no menor el tema es un proyecto grande, 153 megawatts. eh, Claro, son 51 aerogeneradores. 21. Es más o menos similar al de Fresia, al que está ahí el proyecto Aurora. Sí. Aurora, efectivamente. Son como 140 megas, si no me equivoco. Entonces, ambos están sumando casi 300 megawatts para la región. O sea, proyectos grandes. Sí que se llega, o sea, se aprobó este proyecto. Una consulta, ¿por qué elegiste esto? ¿Vivías por ahí o no? ¿Por Frutillar ¿Cómo? o por qué elegiste? No, porque en ¿No? realidad fue de los que ya habían escogido mis compañeros, fue como dentro Ah, de los ya. que quedaban disponibles. Disponible, ya, ok. Yo pensé que era de la Ah, zona. no, por Mira, nada fíjate, especial. mira, fíjate en la participación ciudadana. Yo recuerdo hasta este proyecto porque había comunidades y pueblos originarios que conversaban conmigo con respecto a este proyecto. Y miren, Puerto Octay, lo que me parece raro es que no hay ninguna comunidad que participó, siendo este proyecto de las dos comunas, tanto para Frutillar como Puerto Octay, o por lo menos una parte del proyecto ingresaba a Puerto Octay. Así que mal no me equivoco, tú mostraste ahí en el mapita. O si puedes mostrar Sí. la cartografía que tenía más arribita. Ahí. Porque Puerto Octay como me parece más al norte, y estoy seguro que una de las torres, claro, y también la influencia que tiene el proyecto obviamente va a afectar a Puerto Octay, Purranque, Sí. y obviamente Frutillar porque está dentro del predio, pero gran parte de los aerogeneradores están en Puerto Octay, si mal no me equivoco, está en el límite, ¿ya? Eh, pero Puerto Octay no participó ninguno, por lo menos comunidad indígena. Sí lo hicieron Purranque y Frutillar. Eh, y yo recuerdo hay abogados de las comunidades originales, por ejemplo, Orieta Yauca, que asesoraba a las comunidades de Puerto Octay, donde se oponían a este proyecto, diciendo que no, la afectación, etcétera, por lo que significa la cosmovisión, y no participaron. Y ahí hay un tema que también se lo he comentado, que es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, que la participación ciudadana de las observaciones que pueden existir con respecto a un proyecto que se aprobó dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, toda la participación ciudadana y comunidades que han participado, eh, que participen dentro de ese proceso, aunque internamente hayan rechazado o aprobado o su opinión con respecto a este tipo de proyectos,
Los únicos reclamantes que pueden establecerse por parte puede reclamar por un lado el Consejo de Ministros, o después escalar a tribunales ambientales, o finalmente a la Corte Suprema, son los que participan dentro de la participación ciudadana. Los que se restan y fueron invitados no pueden participar después, no pueden reclamar, ¿ya? Y eso es súper importante porque jurídicamente no pueden elevar una, una, una opinión o un rechazo con respecto a ello. En lo contrario es si es que hay una comunidad, por ejemplo, Puerto Octay, no se les invitó. Y ahí hay que tener ojo porque generalmente lo que hace el CEA cuando se invita a las comunidades y pueblos originarios, generalmente lo hacen uno a través de los medios de comunicación, pero también se le envían cartas certificadas, ¿ya? A los incumbentes, digamos, los que están dentro de la influencia, para evitar que en el futuro aparezca alguna comunidad que no fue considerada y eso invalida el proceso completo. Eso le pasó, por ejemplo, a la central de paso mediterráneo en el sector de Pueblo Alto, donde hay unas comunidades y pueblos originarios que no hubo comunidad, no hubo participación, no hubo consulta indígena, claro, y esas comunidades nunca supieron. Y después cuando el proyecto se aprobó, ellos reclamaron porque nunca fueron invitados y por tanto el proyecto finalmente termina cayéndose. O sea, parte de foja cero. Y ahí la RCA se perdió, en el caso de Mediterráneo. Entonces, por eso es importante el tema de la participación ciudadana que tú dices y me llamó la atención de que tú nombrabas ahí a las comunidades indígenas de Purranqui y de Frutillar, pero no las de Puerto Octay. ¿Ya? Sí, claro, son solo esas las que estaban. Ya, también te preguntaba por qué Frutillar, porque bueno, yo viví harto tiempo en Frutillar, donde yo recuerdo chicos que trabajan en la municipalidad me llamaban por este proyecto pues, como para asesorarlo, qué hacer o no. Si tú muestras las comunidades, mira, háblate de las comunidades que participaron, de las PAC. Ahí está, mira, por ejemplo, en Frutillar, bueno, está de Purranqui, la próxima es de Purranqui también, la próxima es de Frutillar. Frutillar y Frutillar. Ya, mira, la 3 dice la Huenchumapu y que son de Coronel San Martín. Por ejemplo, estas comunidades estaban súper peleadas después que el proyecto se aprobó, producto de que muchos dicen que la que negoció finalmente fue la directiva, pero no negoció la comunidad. Entonces muchas comunidades están enojadas a hoy día, producto de que hoy día, de estoy hablando un par de semanas atrás, un par de meses atrás, donde estaban diciendo, claro, el proyecto se aprobó todo, que hubo participación ciudadana, pero algunos reclamaban de que las dirigentes habían sido más los beneficiarios, pero no las comunidades, entonces habían quedado sectores que no iban a recibir compensación. Entonces estaban tratando de ver Claro, no se cómo les consideró a la comunidad en su totalidad. lo que se dice. Ahora no sé si fue así o no fue así, eso ya parte ya del tema interno de las comunidades. Pero lo interesante es que también hay comunidades que a lo mejor dicen, no, yo no quiero este proyecto y finalmente no pueden compensar o no terminan negociando bien un tema con la empresa, ¿ya? Lo bueno es que esta empresa, la información que yo manejo no es así, porque nunca he conversado con ellos, parece, directamente, pero entiendo que estas son unas empresas que tienen buenas llegadas con las comunidades, es decir, que tienen, entiendo que antropólogos o sociólogos que están trabajando directamente con las comunidades y si hay algún problema tratan de solucionarlo rápido, ¿ya? Por lo menos como antecedente, ¿ya? Mira, deja compartir una pantalla que me interesa y mostrarle algo. Deja compartir una pantalla y quiero mostrarle un punto que estuve mientras tú estabas exponiendo. Quería. Ahí está. Mira, déjeme compartir algo de. Presentar ahora. Tuve una ventana. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Ya. Deja compartir. Ahí está, compartir. Quiero compartir pantalla. Quiero mostrar unos datos que mientras Daniela está exponiendo. Y ahí creo que estoy mostrando pantalla. Voy a meterme a otro buscador. Eh, ¿Ven acá en la página web que estoy mostrando? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Miren, fíjense
unos datos que les quiero mostrar con respecto a la cantidad de megawatts. Mira, características del sistema, te lo busqué de la página de generadora eléctrica del país, de Chile, donde estaba actualizándome con respecto a la disposición eléctrica. Miren, fíjense como dato, y pensando en los 159 megawatts que estaba hablando Daniela, miren, dice en agosto del 2021, dice el sistema eléctrico nacional, el CEN, a través del sistema interconectado SIC, ¿ya? Interconectado Norte Grande, SINC, que son dos, y todavía queda afuera el del CEA, que es el sistema de Aysén, y el de Magallanes, producto de que en algún momento se va a conectar todo, pero hoy día siguen siendo generadores como más independientes por la distancia y por las necesidades de construir torres para poder hacer la conexión del sistema interconectado central. Pero hoy día, toda la zona central, el SIC y el interconectado, la zona grande, tiene, mira, la capacidad que tiene. Mira, a partir del 2021 cuentan con una capacidad instalada de 28.495 megawatts. Dice el 53,3% de la capacidad instalada no corresponde a fuentes renovables. Miren, corresponde a fuentes renovables, es decir, un 24% es hidráulica, un 17% solar, un 9% eólico, 1,5% biomasa y geotermia 0,2%. Y mientras que el 46,7% corresponde a fuentes térmicas, o sea, de las termoeléctricas, 17,8% de carbón, 17,6% gas natural y 11,3% de petróleo, ¿ya? 46,7%. Obviamente ya sabemos que las termoeléctricas, ya hubo un acuerdo de país, o por lo menos lo que se ha dicho, y hay algunos programas de gobierno, de algunos candidatos a gobierno que dicen que quieren más termoeléctricas, pero entiendo que ahora ya ajustaron sus programas, dijeron que no, porque hubo una discusión muy fuerte y Chile ya se ha comprometido a no hacer más termoeléctricas. Entonces lo que quiero decir es que fíjense, el 53,3% es energía renovable, ¿ya? Y obviamente la eólica está subiendo muy fuerte, igual que la solar. Miren, fíjense, la solar está casi el 20%, y la eólica casi un 10%. Ambas tienen un 30%, y ya superando a la hidráulica, que es un 24%. Entonces la capacidad instalada en el país es 28.455 megawatts, ¿ya? Como dato. Dice, el aumento de la generación renovable ha sido importante en los últimos años, llegando a 46,5% de la generación renovable en 2020. La mayor aumento lo han tenido las fotovoltaicas, las eólicas, como les dije, y han aumentado drásticamente, pasando conjunto de un 0,5% del 2011 a un 17% en 2020. O sea, igual es bien, bien interesante. Las otras zonas son más chiquititas, 168 megawatts y 120 megawatts el sistema de Magallanes, ¿ya? Y el otro dato que les quiero mostrar, miren, fíjense la energía por región, que también estaba revisando, y vayan viendo cuáles son las capacidades instaladas por generación, o sea, cuáles son las regiones que mayor capacidad de megawatt tienen en el país. Ya, y tenemos en primer lugar la región de Antofagasta con 6.400 megawatts, que aporta un 24% al país. Luego sigue el Biobío con 4.600, con 18% de generación al país. Y luego Valparaíso, Atacama y la región de los lagos aparecen con 782 megawatts, con un 3% de aporte, ¿ya? Entonces, habría que, claro, si se llega a aprobarse el proyecto eólico que está mostrando Daniela, más otro proyecto que ingresó al sistema de evaluación también, uno de Frutillar también, Frutillar en Punta Larga, entre Frutillar Fresia, hay otro proyecto también más o menos grande, y se están presentando otros proyectos, entiendo que en Ranque, y también otro en Frutillar, pero es más adentro, hacia el interior, se están presentando proyectos, y por lo menos que conozco, y en algún momento se estaba prospectando uno hacia la cordillera de la costa, pero en el sector de San Juan de la Costa, en Osorno. Y Chiloé también con proyectos. Entonces, yo recuerdo que en algún momento lo que planteaba la región de los lagos es por lo menos llegar a los 2.000 megawatts, ¿ya? Por lo menos con potencia instalada en proyectos. Por lo tanto, lo eólico van aumentando considerablemente. Entonces, lo que quiero decirle con este gráfico, como lo que está planteando ahí Daniela, es que la generación de energía de este tipo de proyectos que muestra Daniela
son importantes. ¿Cuáles son las falencias de este tipo de tecnología? La gran falencia de la energía renovables no convencionales es la inestabilidad, ¿ya? En cambio, las termoeléctricas es más estable. Entonces, lo que se está buscando y lo que pretende Chile en algún momento es aumentar la capacidad lo máximo posible de energías renovables para que tengamos una suficiente capacidad energética para que todo nuestro sistema interconectado central o todo lo que consume, en este caso industrias, casas, viviendas, sea estable. Es decir, porque la energía renovable, el problema que tiene es que es inestable. Por ejemplo, la eólica que mostraba Daniela, claro, hay viento en un momento, hay viento que no existe en otro momento, hay viento en un momento, otro viento que no existe. Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de la capacidad de almacenamiento es súper importante. Por ejemplo, el tema del litio, como diría, las baterías son un componente súper importante de batería, para la batería, es relevante para nuestro país. Entonces, en la discusión que está el día de hoy en Chile es eso, claro, aumentemos, pero obviamente no podemos eliminar inmediatamente la termoeléctrica. Es por eso que las termoeléctricas se les dio un plazo, claro, para algunos dirían, no, eliminemos las termoeléctricas hoy día, no pueden funcionar ninguna, este 46% de ellas no más. El problema es que no Claro, podemos... pero no habría cómo sostener la energía. Lo otro es que con respecto a las termoeléctricas estaban planteando reconvertir las termoeléctricas con sales fundidas. ¿Ya? Entonces también, claro, el nombre termoeléctrica ya causa como miedo, que no les gusta, pero está la opción de reconvertirlas, de cambiar el carbón por sales fundidas, lo cual sería una muy buena opción porque ya está la termoeléctrica, entonces solo sería cambiar eso. En cambio, claro, por ejemplo, un parque eólico igual lleva harto tiempo en construirla, en instalarlo todo. Entonces son como opciones para mantener la energía. Sí. Lo otro, por ejemplo, hay termoeléctricas que se han reconvertido a gas, que igual el gas también es un aporte a los gases de efecto invernadero, a lo mejor es menor, pero igual aporta, ¿ya? En comparación con el carbón el carbón y el petróleo. Javiera. Profe, quería preguntarle igual si usted tenía conocimiento de un proyecto que finalmente tampoco se llevó a cabo, que se llamaba Cielos de Tarapacá y Espejo de Tarapacá, que era un proyecto solar y lo que mencionaba usted como de la inestabilidad, me acuerdo que en ese proyecto lo solucionaban porque durante el día, aparte de generar energía solar, subían agua como a una meseta, esa era la idea del proyecto, para Ya, que después en la noche se pudiera bajar y funcionara con turbinas. Entonces de día y de noche se pudiera generar la misma cantidad de energía. ya, mira, desconozco el nombre del proyecto. Yo sé varios proyectos que están en el norte de Chile con temas solares, que para algunos es, pucha, dice que importante, pero el problema de los proyectos solares, yo no sé, te lo desconozco, si te pido, te podría hablar del impacto que estos tienen, que no se han cuantificado o cualificado bien lo que significa igual llenar de paneles solares, por ejemplo, el desierto. Porque igual en el desierto hay ecosistemas frágiles, ¿ya? Hay vida en el suelo, ¿ya? Poca, pero hay. Entonces, igual el tema de llenar de paneles solares también es un tema complejo, no es que esté libre de impacto. Entonces, muchos dicen, el norte de Chile está puro desierto y llenemos de paneles solares. Entonces, hay una fauna, un ecosistema que vive dentro de eso, que obviamente hay que cuantificarlo y también valorarlo también como impacto. Pero hay muchos proyectos, por ejemplo, por eso te decía yo, y estaba mirando acá, el Antofagasta, mira, 6.456 megawatts, ¿ya? Con potencia instalada hoy día. Entonces, lo más probable es que Antofagasta son proyectos solares, ¿ya? Solares son los que tenemos ahí. Bueno, y también hay unas termoeléctricas en algunas zonas del norte también, como en Tocopí y hay otras partes que también aportan, pero la gran mayoría son, ahí está compartiendo el proyecto Espejo, de la para acá. Déjame revisarla, pero no recuerdo los nombres, o sea, de todos los proyectos, pero puede ser que haya alguno relacionado con Y eso. la otra duda que tenía era,
O sea, sí escuché la presentación de Daniela, pero como que no me queda tan claro cuáles son como todos los efectos negativos de un parque eólico, porque le he escuchado como a varias personas decir como que no, que los parques eólicos afectan a las aves o que se ven feos, como que he escuchado a varias gente que está como en contra de los parques eólicos y realmente no entiendo como la razón de fondo. Sí, no sé si Daniela quiere... Sí, o sea, al menos en este proyecto lo que más se destacaba era más que el impacto a la naturaleza en sí, era las comunidades que tienen que ser desplazadas, pero también hay un impacto en el suelo y claro, de la fauna voladora. Todo el Sí, tema del suelo que tienen que aplanarlo, todo el tema para construirlo. sí, Entonces, ese sería como los impactos y claro, en el tema paisajístico, el tema visual que dice la Javi, pero más lo llevan al tema de las comunidades que están presentes. sí, para complementar lo que dice Daniela, el tema de la pérdida del suelo principalmente se da porque este tipo de proyecto económicamente es más rentable para un agricultor. Entonces el agricultor está reconvertiendo su agricultura a este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, el caso de Fresia, que conozco, hay varios proyectos, habían varios terrenos que eran de los Menninger, que son los dueños de las asesinas Menninger, que preferían, yo hablaba con los técnicos de ellos y me decían que ellos preferían arrendar el predio porque la rentabilidad era tan alta para ese tipo de proyectos, que tener un suelo agrícola o ganadero, ¿ya? Claro, Entonces, y eso era lo que aparecía en este mismo proyecto, que sería como un factor económico para las mismas comunidades que arriendan el terreno. sí, es súper importante económicamente, pero si uno piensa para la agricultura de nuestra zona, que son suelos que no son tampoco suelos frágiles, son suelos que igual tienen que ser trabajados, hay un campesinado pobre, digamos, en nuestra zona, que donde están manejados y subvencionados por los PRODESAL, que son los programas de desarrollo sociales del desarrollo local, para las comunidades indígenas que tienen y que lamentablemente son los que alimentan la economía local y Profe, lamentablemente se ha ido perdiendo eso, sí. pero en ese sentido, yo por lo menos en el parque eólico Aurora, acá en Fresia, he ¿Mm? visto que siempre andan vacas en los mismos predios donde están Sí, las pues torres, entonces igual es como que usan doblemente el uso del suelo, pues tampoco es como que se restrinja tanto y las vacas están ahí a los pies de los aerogeneradores. puede ser, puede ser tema de la ganadería, no sé si para agricultura, producto de que la gran cantidad de, o sea, no la gran cantidad, la tecnología que ocupa las torres eólicas son subterráneas, por lo tanto, por lo menos dentro del parque. Entonces, puede ser que algún tipo, por ejemplo, agricultura, pero no sé si, perdón, ganadería, no agricultura, ganadería permitan algún tipo de uso, por último, para mantener el pasto cortado, digamos. Pero puede ser, sí, puede que se dé, pero generalmente yo creo que no es intensivo, ¿ya? No es intensivo con respecto a eso. Pero efectivamente el tema del suelo agrícola que se ha ido perdiendo. Entonces, también yo tuve una discusión, yo estoy trabajando con la Universidad Católica hoy día, y conjunto con el gobierno regional, la Estrategia Regional de Desarrollo, ya que el instrumento que va, para dónde va la región en los próximos 10 años, al 2030. Entonces yo me acuerdo que tuvimos una discusión el otro día, hace 2 semanas atrás, donde hablábamos de, claro, la energía renovable no convencional como los parques eólicos son súper importantes, pero eh, ¿dónde lo instalamos? O sea, si lo llenamos de parque eólico, o sea, todo el valle central del Yanquihue, de la provincia de Yanquihue, tiene esas capacidades y nos instalamos y llenamos de torre eólica, o no ordenamos. Entonces nos faltan instrumentos de ordenamiento territorial antes de que se instale y se llene de este tipo de proyectos. Porque el impacto, como tú decías, Javiera, ¿cuál es el impacto? ¿Dónde lo vemos? Claro, a lo mejor un parque eólico a lo mejor ya puede pasar. Pues si instalamos 4, 5, 6, 7 parques eólicos, a lo mejor el impacto a una zona que vende paisaje, como es la región de los lagos, o si instalamos una torre eólica hacia donde la gente mira los volcanes, el volcán Calbuco, el Osorno o el Puntiagudo, obviamente va a haber una afectación y va a cambiar el paisaje, o se cambia, hay un impacto. Ahora, con respecto a lo que tú decías, con respecto a la ave, es muy raro, o sea, existen sí afectaciones, pero no es que una mortandad masiva de pájaros, ocurren.
pero las aves no son tan, no chocan así por chocar, entonces lo que sí hay una No son afectación, tan tontas. no quería decir Sí, la pues, palabra, eso pensaba yo. sí. Pero claro, efectivamente no son tan tontas, pero sí hay afectación y eso está comprobado a los murciélagos, ¿ya? Sí se desorientan, por tanto ahí puede haber un tema y acuérdense que los murciélagos son parte importante del ecosistema, producto de que se alimentan de las plagas, o sea, polilla, y se alimentan de insectos y que mantienen a raya de repente algunas plagas que pueden ocurrir dentro de, cualquier zona. Entonces ahí sí hay afectación, ¿ya? A ese tipo de paisaje. Y lo otro, que también importante, que ocurrió en Los Ángeles, y también lo discutíamos ayer en otra clase que tenía con un magíster, era que los parques eólicos también, en el caso de la ubicación de ellos y el efecto sombra que puede ocurrir, hay afectación. O sea, igual hay que considerar eso, que las torres, que son, en el caso de la provincia de Yanquihue, son más altas que las de Chiloé. Las de Chiloé llegan a 100 metros, las de Fresia y este tipo de Daniela que decía son casi 200 metros, porque la capacidad del viento que se necesitan, el viento está a más altura y no está a lo mejor en superficie, por lo tanto, por eso estas torres son tan altas. Entonces, el efecto sombra que puede provocar una torre de 200 metros, y si tengo una casa cercana a ella, el efecto sombra es de impacto a la salud de las personas. O sea, imagínense usted estar ahí con su casa con luz y sombra constantemente. O sea, eso hay una afectación. Entonces no deberían haber una afectación o no podría haber una casa, una vivienda cercana a eso. Ya que ocurrió en Los Ángeles, donde tuvieron que modificar algunas torres producto de esa afectación. Y ahí, como si recuerdo lo dije en clase anterior con respecto al parque eólico, de otro parque eólico que estaba mostrando, y ahí podría haber no significa que el proyecto tenga que ser evaluado obviamente completo, sino que a lo mejor bastaría una pertinencia por parte del titular para modificar el proyecto dentro del sitio que estuvo establecido, y eso, ¿por qué? Porque va a mejorar algún tema que existe, un problema externo, una externalidad negativa que no fue considerada en el proyecto original. Entonces, hay muchos proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental que se corrigen con pertinencias, ¿ya? Eso, no sé si Daniela quedó algo más que mantener o quedamos hasta acá. No, hasta aquí nomás. Ok, Javiera, ¿estamos? ¿O algo Sí, que no haya estamos, quedado? profe. Ya, ok, chiquilla, muchas gracias y si Dios quiere nos vemos el día jueves con la otra presentación. Chao, chiquilla. Chao, Chao, Daniela. profe, que esté bien. Chao, chao.